Hola, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre la fisiología básica del sistema nervioso central y algunos conceptos generales que son importantes de recordar y tener frescos para poder adentrarnos más adelante y a hablar de psicofarmacología. Ahora, para poder comprender la gran variedad de efectos que los psicofármacos que usamos en la actualidad pueden llegar a tener sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra conducta, es necesario que comprendamos sobre qué estructuras, sobre qué circuitos, sobre qué procesos pueden venir a actuar esos fármacos. Y por esa razón, hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre neurotransmisión. Ahora, cuando hablamos de neurotransmisión, podemos describirla de diferentes formas. Podemos, por ejemplo, abordar su descripción desde una perspectiva química o una perspectiva eléctrica, o podemos empezar a describirla desde su base anatómica, que está formada por las neuronas y las conexiones que se forman entre esas neuronas que llamamos sinapsis. De forma general, recordemos que nuestro sistema nervioso está integrado por diferentes grupos de células, como lo son los astrocitos, los oligodendrocitos, pero que son las neuronas, aunque no son las más abundantes de todas las células, las que juegan el rol más protagónico de todas en el sistema nervioso. Esto por su capacidad de generar y conducir mensajes de una forma excesivamente eficiente, que pueden trasladarse ya sea dentro del mismo sistema nervioso o pueden trasladarse también hacia otros sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, las neuronas son las células de la comunicación química de nuestro sistema nervioso. Ahora, sabemos bien que no todas las neuronas son exactamente iguales. Las neuronas pueden variar mucho, por ejemplo, en su tamaño, en su forma, localización e incluso en su función, pero en general todos tenemos en nuestra cabeza esta imagen genérica de la estructura general de una neurona en donde podemos localizar sus principales estructuras, como lo son, por ejemplo, el soma o cuerpo celular, sus dendritas que se proyectan como ramificaciones del cuerpo, el axón, que es una prolongación del cuerpo que de forma característica en la mayor parte de las neuronas está cubierta por una vaina de mielina, que lo que hace es facilitar la conducción o comunicación eléctrica a lo largo del axón, que conecta con sus terminales axónicas y hasta acá al final sus botones terminales, que convencionalmente entendemos como el punto en donde un mensaje puede trasladarse de una neurona a otra, uniéndose estos botones terminales con las dendritas o espinas dendríticas de una segunda neurona en espacios que conocemos como sinapsis. Esta segunda imagen pues nos está ilustrando un poquito más de lo mismo, de esa neurona clásica convencional, donde tenemos un cuerpo celular en donde tenemos dendritas. En estas ilustran también las espinas dendríticas, en donde vendrían a comunicar los botones terminales de otra neurona para conducir un mensaje. El axón y pues nuevamente sus terminales sinápticas y sus respectivos botones. Entonces la forma en que lo entenderíamos es si aquí hay un botón terminal, clásicamente esperaríamos que aquí venga la dendrita de una segunda neurona y que aquí en este espacio se forme la sinapsis. Ahora, esta primera imagen nos ilustra lo que es una sinapsis. Como podemos ver en la imagen, la sinapsis son espacios que se forman por la aproximación entre dos neuronas. Es un espacio virtual que se forma entre dos neuronas que están tan cerca que las diferentes moléculas que conocemos como neurotransmisores pueden viajar desde una neurona hacia la otra para, entre comillas, entregar un mensaje. Ahora bien, importante aclarar desde ahorita, es un espacio virtual que se forma nuevamente únicamente porque esas dos neuronas están lo suficientemente cerca. Si nos damos cuenta, no hay barreras, no hay paredes que limitan ese espacio, sino es solo eso, ¿verdad? Están tan cerca que los neurotransmisores de una pueden llegar a entrar en contacto con los receptores de otra, y pues eso es lo que entendemos como una sinapsis. Convencionalmente, como se los mencioné hace un momento, y como podemos ver
aquí en la imagen señalada por esta primera flecha, vemos una sinapsis en una unión clásica, ¿verdad? En donde aquí tenemos los botones terminales de una neurona que vienen a entrar en contacto con las dendritas o las espinas dendríticas de una segunda neurona, en lo que llamamos una sinapsis axodendrítica, ¿verdad? La clásica, el concepto clásico que tenemos de sinapsis. Ahora, como podemos ver, por ejemplo, aquí abajo, las sinapsis no son exclusivas de la conexión axodendrítica. Por ejemplo, en este segundo ejemplo, lo que estamos viendo son botones terminales que llegan a entrar en contacto directamente con el cuerpo celular de esta neurona. A esas sinapsis las llamamos axosomáticas. O vemos este tercer ejemplo que tenemos acá, en donde la terminal axónica y los botones terminales de una neurona entran en contacto directamente con el axón en sinapsis que llamamos axónicas. Entonces, dejemos claro que aunque tengamos esta imagen tradicional como de una cadenita en donde una neurona a través de sus terminal axónica se comunica con una neurona B en sus dendritas, que realmente la sinapsis puede formarse en otros puntos. Media vez las neuronas estén lo suficientemente cerca para que los neurotransmisores puedan llegar a estar en contacto de esa segunda neurona, ahí hay sinapsis. Ahora, antes de pasar de diapositiva, esta imagen me gusta no solo porque ilustra el hecho de que la sinapsis puede ocurrir en diferentes puntos, ilustra muy bien otra cosa que es importante que recordemos, que una neurona no comunica únicamente con una segunda neurona a la que le está enviando mensajes, ¿verdad? O sea, no funcionan como una cadenita, sino una sola neurona puede tener una gran cantidad de sinapsis con un gran número de neuronas, lo que nos habla de una gran cantidad de información que está siendo trasladada, recibida y procesada en todo momento. Entonces, si vemos acá, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, el montón de puntos en donde una sola neurona está en comunicación con otras neuronas. Entonces, pasamos de diapositiva y vamos a ver esta otra imagen clásica, la que les mencionaba, ¿verdad? La primera imagen de las neuronas en cadenita, que si bien es bonita para simplificar y entender las bases de la comunicación que ocurre entre neuronas, vemos, este es un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Aquí viene neurona A y está en comunicación con neurona B y pareciera tener contacto únicamente con una neurona y lo hace aquí en este punto clásico, que es el axodendrítico, ¿verdad? Y aquí tenemos esta sinapsis, pero realmente, como les mencionaba, este solo es una imagen ilustrativa bonita y simple para comprender el concepto. Sin embargo, la imagen de la derecha nos habla con un poco más de claridad de una amplia red de comunicación en donde cada neurona está en contacto directo con muchas otras neuronas, no exclusivamente con las espinas dendríticas de una única neurona, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que nuestro sistema nervioso está conformado por billones de neuronas, cada una de estas está en contacto con un montón de otras neuronas, estamos hablando de que existen trillones de sinapsis activamente facilitando el traslado de información en diferentes direcciones. O sea, es una superficie gigantesca la que existe para el traslado de información, lo que hace que el sistema nervioso sea altamente eficiente en poder orquestar tantas cosas como organiza y regula de forma simultánea. Ahora bien, ya hablamos un poco de la neurotransmisión desde una perspectiva anatómica y de la infraestructura básica de la neurotransmisión. Sin embargo, la neurotransmisión en sí es un fenómeno esencialmente electroquímico que se refiere a cómo las señales químicas se codifican en un sitio específico y se trasladan y decodifican en otro sitio. ¿Ok? Esta imagen nos ilustra la neurotransmisión clásica, que es difícil decir en dónde empieza y en dónde termina, ¿verdad? Pero para ponerle como pies y cabeza, vamos a sugerir que inicia como un fenómeno eléctrico, en donde un impulso eléctrico es trasladado de una región de la neurona a
otra región y llega a la terminal sináptica o a la terminal axónica. Cuando llega acá, ese impulso eléctrico va a ser convertido en una señal química. Esta transformación del fenómeno eléctrico al fenómeno químico va a ocurrir gracias a la apertura de canales de sodio y calcio que son sensibles al voltaje. Vamos a hablar de todo este fenómeno en detalle más adelante, que lo que hacen es llevar a la movilización de vesículas presinápticas de almacenamiento que liberan neurotransmisores a la sinapsis. O sea, esta señal eléctrica, cuando llega acá, a través de los cambios que ocurren en la membrana, va a facilitar que las vesículas presinápticas se desplacen hacia acá y liberen su neurotransmisor para acá. Vamos a hablar un poquito más despacio, como les mencioné más adelante, de cómo ocurren estos fenómenos, pero pues una vez ya se liberaron los neurotransmisores a la sinapsis, la señalización química llega a esta segunda neurona y va a ser nuevamente convertida a ya sea un impulso eléctrico que facilita que se repita ese mismo ciclo en neuronas subsecuentes o va a resultar en la activación de una serie de cascadas intracelulares que pueden promover, por ejemplo, cambios a nivel del núcleo de la segunda neurona. Veremos cómo muchas de las estructuras que participan en estos procesos son de gran relevancia para entender psicofarmacología. La mayor parte de los psicofármacos que utilizamos en la actualidad tienen como blanco a los diferentes elementos que integran y participan en la neurotransmisión electroquímica, como lo son, por ejemplo, receptores, bombas de recaptura, enzimas, ya lo iremos viendo poco a poco más adelante. Ahora, continuando con los principios generales de la neurotransmisión, recordemos que los neurotransmisores son moléculas de señalización que transmiten información de una neurona a otra. Son mensajeros químicos y existen más de una docena de ellos, o por lo menos 12 que conocemos bastante bien en la actualidad, que son activos a nivel del sistema nervioso central. En la psicofarmacología moderna hay 7 neurotransmisores que son probablemente los de mayor importancia, ya que los circuitos de estos neurotransmisores son el blanco de la mayor parte de fármacos que revisaremos a lo largo de este curso. Estos neurotransmisores son serotonina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, glutamato, el GABA y la histamina. Y a lo largo del curso revisaremos más a profundidad aspectos relacionados a la síntesis, degradación, circuitos y funciones de cada uno de estos neurotransmisores. Ahora, es importante recordar, y nuevamente regreso al concepto de la red de neuronas, en donde una neurona comunica con muchas otras neuronas en un momento dado, que el input total que una neurona puede estar recibiendo en un momento dado viene de varios neurotransmisores distintos de diferentes circuitos neuronales. ¿A qué me refiero con esto? Regresemos a esta imagen para aclarar. La neurotransmisión no la vamos a entender tanto como neurona A libera, yo qué sé, serotonina en este espacio y neurona B recibe serotonina y ese es el único mensaje que está recibiendo, sino más bien de forma simultánea una neurona va a estar recibiendo mensajes en la forma de serotonina, dopamina, norepinefrina, de neurona B, C, D, F, entonces va a estar interpretando múltiples señales a la vez. Y esto, a la larga, ese equilibrio y todo lo que está pasando de forma simultánea va a impactar en el output neto que esa neurona puede tener en un momento dado. Esto nos ayuda a entender también, pues más adelante, cómo el modificar, por ejemplo, circuitos de serotonina de una forma directa con un psicofármaco puede también tener un impacto indirecto en otros circuitos de otros neurotransmisores. Entonces, hay ciertos términos que usaremos y que vamos a ir clarificando, pero pretender que es fácil dirigir nuestros esfuerzos a modificar la neurotransmisión mediada únicamente por un neurotransmisor es sumamente difícil por la forma en que todo funciona como una red.
Ahora vamos a regresar brevemente al concepto de la neurotransmisión clásica del que les hablé hace un momento, en donde un impulso eléctrico se convierte en un mensaje químico y que aquí en la sinapsis, pues esos químicos, esos neurotransmisores van a llegar de una neurona a una neurona B, recalcando nuevamente que en la sinapsis la neurotransmisión es un fenómeno esencialmente químico y de forma clásica entendemos que sigue una dirección, una secuencia, ¿verdad? O sea, punto a neurona B. Hay una transmisión de un mensaje de la terminal axónica presináptica a una neurona postsináptica. ¿Ok? Entonces, la neurotransmisión ocurre de forma predominante de esta forma clásica, con una secuencia, con un orden, en una dirección. Sin embargo, hay otras formas de neurotransmisión que también pueden jugar un rol importante y de las que conocemos cada vez más, y por eso pues creo que es importante mencionarlas, como es el caso de la neurotransmisión retrógrada que vemos ilustrada aquí en esta segunda imagen. Ahora, lo característico aquí, ¿verdad? Es que vemos que el mensaje parece ir en el sentido opuesto. El mensaje parte de la neurona postsináptica y va en dirección hacia la neurona presináptica. Este tipo de comunicación es importante, por ejemplo, en el caso de los endocannabinoides que se unen a sus receptores, como por ejemplo el receptor CB1, que está a nivel presináptico. También es importante en el caso del óxido nítrico o algunos factores neurotróficos como el factor de crecimiento nervioso, en donde el factor de crecimiento nervioso parte de la neurona postsináptica y llega a la neurona presináptica, en donde es almacenado en vesículas que tienen incluso la capacidad de regresar a lo largo del axón hacia el cuerpo celular, e ingresar al núcleo y tener algún tipo de efecto sobre el núcleo presináptico, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de neurotransmisión sináptica, que es otra forma importante de neurotransmisión que debemos conocer. Y vemos ahora también un tercer tipo de neurotransmisión que es importante mencionar, que es la neurotransmisión por volumen. Ahora, se los mencioné hace un poco y es importante regresar a eso. La sinapsis es un espacio virtual que se produce únicamente por la aproximación entre las partes de dos neuronas diferentes y que están lo suficientemente cerca para que un mensajero químico de una pueda interactuar con los receptores de otra. Se los dije en su momento, no es un espacio delimitado por paredes y por esta razón, cualquier elemento que es liberado hacia la sinapsis tiene la capacidad de salir de ella, que no hay paredes que la limiten y puede difundirse hacia otros espacios u otras sinapsis en donde podría también llegar a interactuar el neurotransmisor con otros receptores que sean afines a él. Por ejemplo, como observamos en esta imagen, si la neurona A está liberando, yo qué sé, dopamina en este espacio, esta podría venir a interactuar con los receptores posinápticos que tiene la neurona B acá. ¿Ok? Sin embargo, como no hay paredes, esa dopamina que se está liberando de este espacio, en algún momento, pues también podría irse hacia afuera y viajar en el espacio extracelular y eventualmente llegar a otras neuronas que también tengan receptores que puedan captar a esa dopamina o podría en su caso llegar a otras neuronas que no tengan esos receptores, entonces que no puedan llegar a recibir esa dopamina. Pero esa dopamina puede esparcirse, puede difundirse hacia otros espacios y no se va a quedar necesariamente atrapada en el espacio sináptico que nos estamos imaginando. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar sobre cómo la neurotransmisión por volumen cobra un papel más importante en regiones específicas, por ejemplo, como la corteza prefrontal. Cuando hablemos de dopamina, vamos a ver cómo hay pocos transportadores de dopamina en esta región y este mecanismo se vuelve relevante para la terminación de la acción de dopamina y vamos a entender con más claridad cómo la dopamina tiene mecanismos distintos, media funciones diferentes y hasta su propia síntesis y degradación cambia dependiendo de la región anatómica en donde estamos, ¿verdad? Entonces vamos a regresar más adelante a este concepto,
pero esta segunda imagen pues no lo está ilustrando claramente, ¿verdad? Aquí vemos una neurona de dopamina y aquí vemos una segunda neurona que tiene receptores para dopamina y están lo suficientemente cerca que si esta libera dopamina, esta dopamina puede venir a interactuar con estos receptores. Sin embargo, vemos cómo, como no hay una pared acá, esa misma dopamina puede salir de ese espacio e ir con otra neurona a interactuar con sus receptores, ¿ok? Entonces recuerden el concepto de neurotransmisión por volumen y eventualmente vamos a regresar a él. Ahora, ya para finalizar por el momento, si tratamos de ver la neurotransmisión de una perspectiva más global y nos salimos un poco solo de ese espacio sináptico, la comunicación entre neurona y neurona no se limita únicamente a la membrana celular de una terminal presináptica y una membrana celular de una dendrita postsináptica. Los mensajes que se intercambian en el espacio sináptico tienen la capacidad de ser trasladados incluso hasta el núcleo de la neurona que está recibiendo el mensaje, impactando sobre la expresión genómica de dicha neurona, modificando aspectos de su actividad y síntesis de diferentes proteínas, por ejemplo. Y el proceso de trasladar los mensajes se da a través de diferentes cascadas de señalización o transducción de señales. Estas cascadas de señalización son detonadas por la presencia de un neurotransmisor. Entonces aquí lo podemos ver. El neurotransmisor actúa como un primer mensajero, es quien va a venir a detonar la cascada y cuando ese mensajero interactúa con la neurona posináptica, va a tener la posibilidad de activar segundos mensajeros que a su vez activan terceros mensajeros, etcétera, etcétera, hasta que logramos una respuesta biológica específica. Ahora, existen diferentes cascadas de señalización. Esta imagen nos ilustra dos ejemplos. Vemos, por ejemplo, en esta primera, en donde el primer mensajero, que en este caso sería un neurotransmisor, llega y activa a un segundo mensajero que podría estar en la forma, por ejemplo, de una proteína G, versus por este otro lado tenemos un ejemplo en donde un neurotransmisor llega a actuar sobre un canal iónico, permitiendo la entrada de, por ejemplo, calcio, que tiene la capacidad de actuar como un segundo mensajero. Y ya los segundos mensajeros tienen la capacidad de actuar sobre terceros mensajeros, que pueden ser, por ejemplo, quinasas o fosfatasas, que tienen la capacidad de agregar o quitar grupos fosfato a diferentes proteínas intracelulares. Pues el balance de la actividad entre estas quinasas y fosfatasas en gran medida determina el grado de actividad química que va a traducirse en las respectivas respuestas biológicas, como por ejemplo la expresión genética de una neurona. Ahora, esto es solo a grandes rasgos porque en el próximo video vamos a hablar ya más en detalle sobre las diferentes rutas o cascadas de señalización intracelular y sus respectivos efectos downstream y su relevancia para la psicofarmacología.